Saludos y muy buenas tardes, buenas noches, como quieran. Bienvenidos, señoras y señores, a este debate público que previo a este inicio ya casi ha comenzado. Ya estábamos debatiendo por aquí diferentes temas con mucho sentido del humor, que espero que no falte tampoco en este debate que ahora comienza. Les presento a quienes lo garantizan así, que son nuestros invitados. Gustavo Bueno, que es profesor de filosofía. Muy buenas, Gustavo. Buenas noches. Bienvenido. Maribel Mariño, asesora de comunicación. Hola, buenas noches. noches. Maribel. Y Antonio Checa, como saben, fue consejero de Economía. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos para empezar hablando de temas, si queréis, asturianos, ¿no? Por eso de la que hay liada en Gijón con el supuesto, o no supuesto, vamos, supuesto nada, pues es evidente que lo ingresó, ¿no? Él es jefe o él es arquitecto jefe municipal del Ayuntamiento de Gijón y esos 600.000 euros por recalificar una parcela. Hace unos días el concejal de urbanismo decía que de eso nada, que no había tal pelotazo y que además ponía la mano del fuego por este arquitecto. Hoy mismo, pasados unos días y ante la presión y la demostración, ayer mismo estaban aquí los vecinos en esta misma mesa, ante la presión, hoy mismo decía que habría que expedientar quizá a este arquitecto y que lo que hizo fue reprobable. Bueno, 600.000 euros por decir que lo que hiciste fue reprobable, es un buen negocio, ¿eh? Reprobable es, pero vamos, yo creo que es algo habitual. Pero es como si fuera, como si tiraras un papel fuera de la papelera, vamos, eso también es reprobable, pero no. No, porque es igual, ¿no? es un cúmulo de circunstancias, porque en primer lugar, que si no era una finca familiar que se hubiera beneficiado de una recalificación o de una inclusión en un plan, etcétera, sino que fue una finca que la compró y la vendió un par de veces. Pero yo creo que se está centrando excesivamente en el arquitecto, que evidentemente es impresentable lo que ha hecho y que pues en una democracia real como la China pues supondría que su familia tendría que pagar las balas, ¿no? Y entonces aquí lo que demuestra esto es que hay mucho más detrás y que probablemente podemos encontrarnos con sorpresas. Es decir, que los políticos han tenido que poner en la fiscalía, han tenido que empezar a reconocer que hay algo, pero seguramente esto, a poco que se investigue, se descubrirán muchas más recalificaciones, las empresas en las que está trabajando él ahora, antes, las fincas que compró, que yo creo que es la punta del iceberg de un caso más pues de la corrupción generalizada que en algunos ayuntamientos está funcionando y que además coincide esto en el tiempo pues con el juicio a Chomín por el asunto de Llanes, que es algo, huele a podrido y huele a suciedad mucho, y claro, lo que es una verdadera vergüenza es que un funcionario público, haciendo además todas las trampas de dimitir un mes antes para no firmar él, dejar todo preparado, que dice que es una cosa totalmente, vamos, fea, y donde ahí pues lo normal es que esto desencadene, que se desempolven muchas cosas que están ahí ocultas, porque evidentemente en una situación como esta no se queda con que uno gane 600.000 euros, que hay muchos más implicados porque todo se conoce y todo se sabe, que decir que eso no es un secreto. Si hubiera sido una operación secreta no lo hubiera hecho a su nombre, lo hubiera hecho a nombre de una prima, ¿eh? Lo normal, lo razonable sería eso, pero ¿tú crees que la investigación va a servir para algo? Porque también vemos que en la mayoría de los casos luego... Bueno, vamos a ver, el primer síntoma es muy malo y es que esta noticia la ha publicado un periódico de Madrid. Sos Cabueñes, que ayer estuvo aquí, llevan meses anunciando este asunto y la prensa regional no ha dicho ni mu en ningún momento. Explicamos el mundo. Explicamos por qué, si quieres, ¿eh? Bueno, yo creo que lo sabe todo el mundo. Sí, pero que la realidad es que se supone que en las democracias la prensa pues es la libertad y es el referente que está detrás pues haciendo de la voz del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se ha demostrado que si no hubiera sido por un periódico de Madrid, a pesar de que hay una asociación de vecinos que está denunciando esta situación, y también es verdad, es muy difícil investigar estas cosas, que hay muchos apellidos sonoros por el medio, es muy fácil, si se quiere, porque son registros públicos, pues estudiar. Porque aquí lo divertido de estas cosas es que luego, dentro de 100 años, vendrá alguien a hacer una tesis doctoral, irá a los registros y dirá, pues mira, que es lo que se está haciendo pues de los negocios que se hacían en el 19, ¿no? Pues mira, aquella familia burguesa, cómo se enriquecía, hace una tesis doctoral 100 años después. No. Vamos a ir ahora a los registros, vamos a ver todo lo que se ha hecho, a meter a Hacienda, que claro, lo que hoy publica la prensa burguesa, que ya se ha puesto a hablar ya del asunto, que incluso el precio de compra que hizo él cuando lo compró ya era infinitamente más bajo, 6 o 7 veces más bajo del precio del mercado entonces, demuestra que fue una compra también ficticia, aquello, dice que era todo un paripé. Entonces el asunto está muy sucio y mancha fundamentalmente a los políticos
que han tardado en reaccionar, pero que están reaccionando de forma débil, porque tendrían que poner transparencia. Ellos que pueden poner transparencia para que nos los creyéramos. Sí, es que concretamente, fíjate, la información que leo ahora, por ejemplo, de lo que nos habéis pasado de Europa Press, yo siempre pienso que ahora ya para leer la prensa tienes que coger un traductor, porque aquí hace 2 o 3 menciones contradictorias, ¿no? En principio, el concejal de urbanismo dice que le va a hacer un expediente disciplinario al arquitecto, pero por otro lado dice que no tiene ninguna relación con el ayuntamiento. Entonces, ¿a qué viene hacerle un expediente disciplinario si no tiene ninguna relación con el ayuntamiento? Pero es de aquí que este señor, es decir, el ex arquitecto municipal, resulta que está haciendo el plan parcial de Cabueñes contratado por los promotores que desarrollan el plan. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, así en 3 líneas, que lo que es, primero, que no procede el que se haga un expediente disciplinario a alguien que por un lado dice que, bueno, que tiene una excedencia. No sabemos ahora si tiene excedencia, si sigue siendo funcionario o contratado por el ayuntamiento. No, y por otro lado, en excedencia, claro. Entonces, ¿cómo le van a hacer un expediente? ¿Cómo le van a abrir un? Sí, si está en excedencia y tiene una vinculación, si pueden hacerle para que no vuelva. Eso sí. Para que no vuelva. Para que no vuelva. Otra cosa no podrán hacer. Pero bueno, ya lo que me parecía tremendo es que la promotora que está realizando el trabajo ha contratado a este señor. Es decir, esto que está claro que, bueno, que sea lo que llamaríamos tráfico de influencias total, ¿no? Es decir, que un ex arquitecto municipal que de pronto... el papel es legal todo lo que ha hecho, ¿eh? Sí, o sea, él claro. Es impecable lo que ha hecho. Es decir, él puede decir, te hago la conciencia tranquila, o sea, burocrática y legalmente lo que ha hecho es impepinable. Eso me refería yo antes. Claro. Ahora, eso... Precisamente porque ha sido transparente, todos han sido conscientes de lo que pasaba allí. Es decir, está operando con su nombre, es decir, no ha puesto un testaferro ni... Cuando él se ha atrevido a operar con su nombre es porque la impunidad del entorno porque legalmente es total. Probablemente no se le puede decir nada. No, porque legalmente a él no le pueden hacer nada, porque no tiene ni plazos, o sea, es una cosa sucia. Ahora, los responsables son los políticos, que tienen que saber lo que estaba haciendo. Porque claro, es la misma persona, se conocen, quiere decir que no es Nueva York, que saben que esta persona que estaba de arquitecto del ayuntamiento ahora está en la empresa que está construyendo allí, claro, etcétera, etcétera. Quiere decir, estas cosas se saben siempre, claro, porque los registros están, hay un montón de papeles. Claro. Entonces, cuando nadie ha protestado, es porque o bien les parecía todo muy normal o porque están muchos más implicados a otra escala en estos negocios. Hay 3 opciones: que se hayan beneficiado de ello, que solo lo hayan permitido, consentido, sin llevarse nada, o que ni lo supieran. Esas son las 3 opciones. Luego ahora ya cada uno que elija la que quiera. De la ingenuidad más o de la bondad que pongamos. Claro. Pero Gustavo, es que, perdona, Antonio, que no te hemos dejado hablar, pero es que no ha dicho, no, es todo transparente y no se le puede pillar, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber algún tipo de inhabilitación para personas que han ocupado responsabilidades públicas, pasen a la empresa privada, por ejemplo. Pero él es técnico, es decir, él dejó hecho el plan. Y un mes antes de que se firmara, él pidió la excedencia, con lo cual ya lo firmó otro. Y luego, en realidad, eso lo hacen los técnicos y quien lo aprueba es el ayuntamiento, es el pleno, etcétera, etcétera. Entonces él, desde el punto de vista de incumplir un ilícito, no lo hace. Pero el asunto es escandaloso. Por eso depende, es todo una cosa formalista. Y entonces, ¿qué es el formalismo que quiso poner el concejal hace una semana? Cuando saltó el asunto, dijo, no pasa nada. Claro. Lo cual quiere decir que sabía perfectamente lo que pasaba, pero que pensaba que con el formalismo se justificaba. No, es que aunque legalmente no puedas enchironarle, porque si no ya le habrían enchironado, porque por menos están metiendo a gente en la cárcel o deteniéndolos para montar un poco de follón, sin embargo lo que ha demostrado esto es la suciedad del entorno y cómo tienen mucho que demostrar y tienen mucha limpieza que mostrar para que nos creamos que efectivamente es una haba negra y que no es pues un resquicio de un cáncer más general. Que el cáncer está localizado y no se ha extendido, ¿no? Yo Gustavo, antes de dar mi opinión más general que particular, porque tampoco es un caso que conozca mucho, pero me parece que estás bastante impuesto a explicar muy bien lo que ha pasado. Lo que te preguntaría, si lo sabes, es este hombre, ¿cuándo compró esos terrenos? ¿En qué fechas? ¿Qué cargo tenía él? ¿Y cuándo los vende y qué cargo tenía? Y gana esta diferencia. La cosa es más oscura, es decir, los terrenos los compra una empresa que se llama Ollán, Costales, no sé qué, bueno, Horacio Costales y Antonio. Compran inicialmente una finca grande en un sitio donde se va a construir y a él le segregan una pequeña parte por de 2.000 y pico metros que lo compra por 7 millones de pesetas. Pero él que era en aquel momento, era el arquitecto del ayuntamiento, ¿no? Sí, pero él en ese momento compra una pequeña parte por 7 millones. Al cabo de unos años la vuelve a vender a otra empresa. Y 2 o 3 años después se la vuelven a vender la misma parte otra vez
por 20 millones cuando aquello ya costaba mucho más, y al poco ya lo vendió por 600, es decir, que hubo un toma y daca dependiendo de que se frenó el proyecto de urbanización, etcétera. Es decir, la empresa que a él le pagó, al parecer, en los mismos días, las plusvalías que obtuvo con el resto del asunto pues fueron 1000 millonarias, ¿eh? Y entonces que ahí, cuando hoy la prensa demuestra, por anuncios publicados en el Comercio, etcétera, en aquellos momentos, que cuando él compró por 20 millones ya estaba comprando 6 veces por debajo del precio, quiere decir que eso fue todo también un paripé. Dice que no fue una compra que hiciera alguien en plan inversión, sino que hay toda una concatenación causal de los momentos precisos de la transformación jurídica en donde él está implicado totalmente, con información privilegiada, con conocimiento de lo que hay, digamos, son arreglos de banda, de grupo, ¿eh? Todo indica que es así. Sí, yo quiero recordar, antes de dar la opinión, que estaba intentando recordar, y lo frenó el ayuntamiento también hace unos años, cuando querían cambiar el campo de fútbol del Molinón y llevarlo a, no me acuerdo, por allí cerca, ¿no? Entonces aquellos terrenos, claro, los había comprado no sé quién, no sé cuántos, y hubo otros más o menos. Bien, es verdad que el propio ayuntamiento, bueno, la presión de un poco los sportinguistas frenaron aquello, les gusta mucho el Molinón y no quisieron cambiarlo. No, bueno, yo creo que lo habéis explicado perfectamente, o dentro de lo que cabe dejemos que la justicia siga, porque claro que hay mucho que investigar, aunque como dice Víctor ya veremos a ver a lo que llegamos, porque esto es una broma, ¿no? Y sobre todo cuando pienso que gentes como el exalcalde de Marbella están en las televisiones, allí de grandones, dando conferencias, ganando dinero, no pasa ningún problema, pero bueno, esto es así permanentemente. O aquella concejala famosa con la que Gil se metía tantísimo, y bueno, y tantos otros. Bueno, esto es impresentable lo que está ocurriendo en este país en este momento, que además lo que yo no me explico es por qué está saliendo tanto en estos momentos tantas y tantas cosas, y además hablaste de medios de comunicación, por eso me interesaba, porque parece que están los medios muy entretenidos ahora sacando, según parece un poco, el partido gobernante, ¿no? Porque claro, según por donde vaya, todo el tema del país con lo del juez de Garzón y la operación Gürtel ha sido la que ha sido, ¿no? Yo creo que hay, de todas formas, en fin, y con independencia de eso no expresa que no se deban de investigar casos y todos los que sean, pero que el nivel de corrupción en España es verdaderamente insoportable y lo que nos queda todavía por ver, y mucho más en el tema de recalificaciones, ¿no? No sé, yo ya insisto que creo que como la prensa se está dedicando mucho más que nunca a estos temas, ahora hay elecciones continuamente, algún juez estrella que no debería ni muchísimo menos, no ya sacar los casos, sino salirse de los casos en los que no procede que él esté precisamente, sino rápidamente largarlos, y evidentemente el poder político, que yo creo que no hace absolutamente nada, o hace lo menos posible cuando le implican para poder moverse, porque si no el poder político verdaderamente no tiene grandes intereses en estas cuestiones, y esto es así. Una pregunta, tú que estás en la política. Un juez estrella al que, por ejemplo, trae la UGT de Avilés a dar una conferencia por 12.000 euros de una hora, ¿tú crees que el cuerpo le pide intervenir en cosas de estas? O quizá... el cuerpo, los intereses le piden intervenir, pero evidentemente no hay ninguno. Yo comentaba en casa ayer una cosa muy concreta. No hay ningún juez en España, salvo este del que todos sabemos quién es, ninguno que esté permanentemente saliendo. Ha habido jueces como la niña aquella que mataron por el problema aquel y tal, bueno, pues sale una vez el hombre, malamente, a lo mejor dentro de 10 años vuelve a salir, y otro día y otro tal, pero lo de este que es una cosa permanentemente en la prensa, y además por tramas de lo más oscuras, de lo más vidriosas, ¿no? Y que realmente tiene cantidad de asuntos, y que se marcha a Guatemala una semana para dar una conferencia de 2 horas, y durante una semana, pues yo estuve viendo ayer las imágenes, el tío todo vestido con nikis y tal, y con monos de allí de la selva, se pasó una semana allí de bóvilis, pagada naturalmente por aquí, porque a él le pagan el sueldo, o sea que, y estuvo una semana. Entonces el que no tienen trabajo los jueces de la audiencia, casi, bueno, menos mal que no va a ser presidente de la audiencia, esperemos, ¿no? Por el momento. Y yo creo que, en fin, sobre este tema, personalmente no digo más, esto ya está... Bueno, si queréis más que visto para sobre esto, si no, efectivamente, lo mejor que podemos hacer es... Y que la justicia actúe, evidentemente. No, de todas formas, Antonio, yo sí que quería decir, España no es el país con mayor nivel de corrupción. Y lo que sí es cierto, y es muy triste, que la prensa en estos momentos, porque si al final estuviese haciendo una labor de investigación hasta el fondo, pero veo que es como una forma de espolvorear porquería. Entonces, o casos de corrupción, o asesinatos, es decir, las cosas más morbosas, que al final luego socaran la sociedad, y las personas piensan que bueno, que todo vale, que entonces bueno, que es normal que la gente se lo lleve de la forma que sea desde su trabajo, pero quiero, vamos, reafirmar que España no es el país con mayor nivel de corrupción ni de Europa, y ya no digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido y existe una corrupción incluso política mucho más alta.
Es decir, que el caso de que haya personas aisladas que están desde sus cargos privilegiados, con información privilegiada y están abusando de esas condiciones, pues sí que los hay. De todas formas, decía Gustavo que, claro, los políticos los que tenían que de alguna forma cercenar eso, ¿no? Y es muy complicado, porque ¿cómo sabes tú? Pero vamos o cómo puedes cerrar tú? Aquí llamamos corrupción, es decir, vamos a ver. Corrupción es que haya una persona que se pueda enriquecer de una manera exagerada, corrupción es que haya gente que lleve coches que valen millones, etcétera, bueno, también, etcétera. Es otro tipo de corrupción. En un país moral, como Estados Unidos... Que tenga un traje, le regalen un traje también, ¿no? En Estados Unidos ese tipo de corrupción no se llama corrupción, se llama capitalismo, se llama triunfador, etcétera. La existencia de grupos en Estados Unidos, pues de presión, de lobbies, de cabildeo, etcétera, pues está suponiendo que ahí se está pagando, cobrando, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de corrupción, que seguramente es imprescindible para que una maquinaria funcione, para engrasar la maquinaria, y que existe desde los romanos, o sea, se sabe que en la construcción de las calzadas romanas había corrupción, entonces seguramente eso es inherente y obligado. Ahora, seguramente en España lo que más molesta es la hipocresía, particularmente del socialfascismo, para no decir socialdemocracia, para no molestar a Checa, pues es que es mejor socialfascismo, claro. de ir de puros y de ir de limpios y de estar tirando continuamente piedras, de estar viendo pues las pajas en el ojo ajeno y no ver las vigas en el propio. Eso es lo que molesta y lo que revienta. Quiero decir, si el pueblo, yo creo que está totalmente vacunado de estas cosas. Da por supuesto que hay corrupción, que hay errores, pero por lo menos lo que quiere es efectividad, por ejemplo. Que van a ganar, si se van a enriquecer unos cuantos en la autovía Unquera-Llanes, pues que se enriquezcan, pero que la acaben, coño. Es decir, es que encima se van a enriquecer, pero están tardando 15 años en acabarla. Y entonces es casi una cuestión de corrupción y de ineficiencia encima, ¿no? No, yo perdona, no, yo es que por la alusión que has hecho, yo no creo que haya dicho que España es la de mayor corrupción. No, no. Lo has dicho, a lo mejor Bueno, no querías decirlo. Bueno, si lo he dicho, pues lo he dicho, pero no lo dije bien, también lo reconozco, porque es que yo no sé cuál es el baremo de verdad de todos los países de los que habláis, y bueno, si lo sabéis y en los Estados Unidos, pues pocos países, yo creo. Lo que yo quería apuntar sobre todo es que llevamos así como 1 o 2 años donde verdaderamente este tema, llámese corrupción, o no se llame, pero en fin, algo parecido, en España está creciendo de una forma, pero pasmosa, eso sí que, vamos, es indiscutible, nunca había habido tantísimo, no, se está porque diciendo. salíamos de un país donde, bueno, estaba tapado y tal, y en cuanto yo veo un país de nuevos ricos, que es lo que veo mucho, ¿no? Lo tengo, bueno, en el blog lo escribí otro día cuando hablemos del tema de las elecciones vascas, de las elecciones gallegas, ¿no? Los nuevos ricos, que hacen yates, que van tal, y sin embargo son los pobres del mundo. Ahora no van nunca al barrio de Vallecas a tomarse un vino con la gente, eso desde luego que no. Eso es social lo que tú quieres, pero en fin, no van nunca a tomárselo, ¿no? Y el tema de los lobbies es verdad que en Estados Unidos, que evidentemente habrá mucha más corrupción, o no lo sé, que no lo sabemos, es verdad que hay unos lobbies de presión y que tienen un sistema montado que incluso a los ciudadanos no les parece mal del todo. Y estaba recordando, porque aquí hay para todos, el caso de Aznar cuando quería la medalla del Congreso o algo de eso, ¿no? Y tuvieron que movilizar los lobbies famosos, que aprende uno unas cosas verdaderamente que no, ni te imaginas, que puede haber lobbies y te pueden dar una medalla a base de... Pero en fin, que hay mucha corrupción, y creo que eso estamos todos de acuerdo y que está saliendo, y que los medios de comunicación, por lo que sea, están interviniendo bastante. Y que en este caso seguramente el arquitecto es el pringadillo que ha cobrado 600.000 euros. Pues sí. Y que ha hecho trabajo sucio, que seguramente es la punta del iceberg, y seguramente en lugar de fijarnos en los responsables políticos, que son los verdaderamente responsables aquí, pues se va a tragar el marrón. Sí. El pobre Ovidio, que al fin y al cabo 600.000 euros. No tiene para con eso. Bueno, hablamos de otras cosas. Hombre, aprovechando que está Gustavo aquí, si queréis, trastocamos totalmente el guión y le preguntamos qué opina del plan Bolonia, este famoso, y de la que se ha liado en Barcelona. La que se ha liado en Barcelona es muy bonito porque hay el consejero ecosocialista, el tal Saura, que es de Iniciativa de los Verdes. Eso es otra cosa ya, ¿eh? No, perdona. El tal Saura, que se presenta como ecosocialista y que es el de los Verdes, es el consejero del Interior. Y entonces es el responsable de los mozos pegadores o pegatrices que se han esmerado en Barcelona ayer. Es muy divertido cómo la prensa más radical por internet pues proclive pues a la narco antisistema que está ahí operando, pues ponen la policía autónoma española masacra en Barcelona y tal. Claro, policía autónoma española, claro, porque el mal es España. Dice, no, el mal es España. Entonces es genial la fórmula esa, vamos, yo me la he apuntado, policía autónoma española, y entonces, vamos, a mí yo esto lo veo pues con cierta curiosidad. Al fin y al cabo es una minoría la que está movilizando este asunto,
Y entonces que la mayor parte de los estudiantes, por suerte, por desgracia, están asumiendo Bolonia porque viene como una cosa impuesta, y sí que quedan unos grupos, pero que son políticamente muy marginales, que están movidos por CGT, que están movidos, que son, pues eso, antisistema, anarcos, etc. Y entonces que sí, que pueden tener mucha intensidad, y que yo creo que después de 100 días de encierro, pues ya se han hartado y han decidido cortar por lo sano, pero probablemente la intervención de anoche, donde ya fueron 2.500 personas, etcétera, y sobre todo con el niño de 10 años herido, y tal, es decir, que tienen ahora un marrón curioso, porque efectivamente, que te vengan, ahora que estamos en época de memoria histórica, pues están dejando a los famosos grises de la época del franquismo, pues como hermanitas de la caridad, es decir, sí, parecía un capítulo de con la cuestión, el tema de Bolonia, yo no le veo ninguna ventaja. Yo pienso, es decir, mis licenciaturas pasan a ser, soy una graduada. Perdemos como el escalafón de lo que eran las carreras universitarias en España y en muchos países de Europa que duraban 5 años. No entiendo el por qué se rebaja 4 años, por qué la Unión Europea pretende rebajar el tiempo de estancia de los universitarios. Es que lo explico muy rápido. Sale muy caro, ¿no? No, es muy sencillo. Mira, pretenden que a medio plazo, que el Estado, que la educación gratuita pública sea solo el grado, y que todo lo demás sea ya de financiación del alumno o de la empresa que le beque, y financiado por empresas públicas. Y es lo que han calculado los europeos, que es el único modo de poder competir con el sistema educativo competitivo norteamericano. Aquí lo de Bolonia lo han aprovechado en España para hacer una remodelación del caótico mapa que había de titulaciones, etcétera, etcétera, y por ejemplo en la universidad hoy me he enterado que las obras que tienen que empezar este verano ahora, cara a Bolonia, van a consistir principalmente en que van a quitar los pupitres de las aulas, porque Bolonia no quiere pupitres. Bolonia quiere sillas sueltas. ¿Y se apoyan para trabajar? Sillas de estas de... con teja. Con teja, pero no el pupitre, porque el pupitre es una cosa que constriñe al alumno en un pupitre, está puesto ahí, entonces la silla permite moverse, más creatividad. Son una serie de chorradas psicopedagógicas que te las meten por ahí, que todo el día, amén, y pues mira, que sea lo que Dios quiera. Que cuando en realidad, pues más que pupitre, pues tendrían que ir pensando en los sillones en los cuales desde casa van a seguir por internet las clases los alumnos, y cerrar las aulas, ¿no? Claro. O sea, yo no gastaría ni un duro en remodelar aulas, sino en ampliar las líneas de internet. Sí. Claro. No sé si algo que decir. No, yo únicamente, bueno, por decir algo también. La verdad es que tampoco comprendo muy bien el plan de Bolonia, no me lo he leído tampoco detenidamente. La verdad es que siento que el Ministerio de Educación no ha explicado nada, porque yo no veo realmente a la ministra y a su gente verdaderamente explicándolo, ¿no? Con cierta claridad. Solamente manda algunos puntos por ahí interesados para que lo cuenten, y es verdad que tiene aparentemente aspectos de movilidad muy interesantes, de equiparación de estudios dentro de lo que cabe, que también puede ser, pero en fin, como bien dice Maribel, quienes tuvimos que estudiar 5 años, pues o 7, o más. A ver qué pasa con los arquitectos y con los lo abogados. Que no queremos, ¿no? Y además lo que pasa es que yo creo que esto va en la línea, lo que pasa es que me extraña que venga de Europa, porque esto va un poco en la línea española, ¿verdad?, de que cuidado, no vayas a crear traumas a los estudiantes y cosas raras, y que estudien lo menos posible, y que sepan lo menos posible, y que no se metan en política porque no interesa, que ya me encargo yo. Entonces, lo que pasa es que en España, como somos los más tontos y somos los que estamos yendo por delante, no de Bolonia, es decir, en Alemania entonces están pasando de lo que acordaron en Bolonia hace 10 años, pero aquí se está aprovechando para... Vamos a ver, aquí ha habido un crecimiento de universidades exagerado en los últimos 20 años. Hemos pasado de 30 años de 12 universidades a 60 universidades públicas. Hay titulaciones duplicadas por todos los lados. Hay una bajada de la población universitaria. Entonces hay que remodelar necesariamente el asunto. Y se ha aprovechado Bolonia para hacer esa reconversión. Bueno, pero entonces los estudiantes tienen su parte de razón en ese sentido, que es verdad que puede ser interesante desde un punto de vista, pero que tú bien decías del tema del grado, y a partir de ahí los costes de la universidad, claro, no lo va a poder soportar todo el mundo. En fin, no obstante, me parece que eras tú el que comentabas, creo que el jueves pasado, el tema del modelo educativo, que al final los que pueden van a tener un modelo elitista y fenomenal, en fin, los que van a estar, y el resto de la población... El estudiante que estudie tal, la situación no cambia, pues si son todas reglas del juego que van cambiando. En ese sentido los cambios no son tan graves. Y por eso las réplicas a Bolonia, que se hacen desde posiciones radicales, anticapitalistas, antisistema, que y tal, pues dices, pero ¿en qué mundo vives? Si es que es la realidad en la que vivimos. Es decir, si es que los estados no pueden seguir manteniendo eso. Y entonces, que las empresas están metidas en la universidad hasta dentro, si las becas, todo, están como descubriendo la realidad en la que vive mucha gente, ¿no? Que es normal, pues oye,
que se sientan atraídos por una serie de consignas, pero yo creo que la mayor parte de los estudiantes están dejando hacer. Sí, lo que pasa es que en esto, y hablando, bueno, terminando por el tema del orden público, lo que pasa es que efectivamente había unos 50 estudiantes o menos que estaban metidos en el rectorado desde hacía por lo visto unos días. Sí, llevaban encerrados. Bueno, les dejaron estar, tiempo, que sí. Yo ayer escuchaba en una tertulia algo que decía una persona, un filósofo por cierto, que comentaba que eso de que ocupen espacios públicos le caía fatal, ¿no? Lo cual es cierto, es decir, los espacios públicos no, te haga manifestaciones, pero no se me meta en el rectorado, ni me corte carreteras, ni nada de eso. Entonces, ¿de qué es que se manifieste? Aunque ya no, la manifestación, bueno, una manifestación no, a ver, una manifestación es cortar una cosa tal, pero no cortar el rectorado, que sabe Dios si podías dar clases o no podías darlas. Sí. Y además cómo estaría aquello, ¿no? Y todo para que, claro, ahí al entrar la policía, al desalojarlos, fue lo que motivó que muchos más que lo de siempre, ¿no? Esto va rodado. De todas formas, a mí me sorprende la falta de la capacidad de reacción de las personas, porque a mí me sorprende que los estudiantes no hayan reaccionado, pero con mucho antes, con el tema de Bolonia. A mí me parece que es un tema bastante serio. Creo que es un problema que va a llevar a mucho más a las diferenciaciones de clases, es decir, que va a tener posibilidades económicas porque dices tú, bueno, que las empresas los pagan. Cuidado, hay empresas que pagan másters, pero tendría que ser, bueno, que sea un superdotado, porque no creo que diga, a ver, un chico de económicas que salga recién graduado y vamos a ver si le pagamos un máster. No, vamos a ver, mira, no nos engañemos. Los hijos de la burguesía no estudian en la universidad hace mucho tiempo. Lo que se gritaba hace 30 años, el hijo del obrero a la universidad, eso lo llevó Franco. Es decir, la procedencia de los estudiantes en la universidad, en Asturias en particular, pues es decir, aquí en la universidad estudia, el que quiere puede estudiar en la universidad. Correcto. La selección que va a venir ahora va a ser por el esfuerzo, fundamentalmente. Es decir, quien te va a dar la beca, lo que ahí van, y entonces quien esté dispuesto a integrarse en el sistema, a ser un buen estudiante, a ser un buen ejecutivo, miel sobre hojuelas, va a encontrar el banco que le va a financiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido, en el sentido puramente técnico. Me gustaría tener esa esperanza que pero va a encontrar. Pero si es normal que sea así. Es decir, que si el sistema para reproducirse necesita universitarios que funcionen bien, es decir, lo que va a desaparecer son carreras de humanidades, carreras que no tienen una aplicación inmediata, el que quiera estar deambulando por esos montón de años, eso se acabó, claro. Bueno, hablamos de otros asuntos, hablamos enseguida de lo que proponía también Checa de la situación en el País Vasco, porque hoy nos sorprendía ver que el PNV se ofreció al Partido Popular para gobernar en Euskadi, ya no solo al Partido Socialista, ¿no? Que eso sí que es una pareja todavía más extraña. Pero antes de eso, por poner una pincelada así de humor, ¿habéis visto la campaña que ha hecho la Iglesia con el niño, el bebé y el cachorro de lince al lado, diciendo que en España se protege más al lince ibérico que al bebé? Pues resulta que el lince de la foto no es ibérico, es euroasiático. Os lo prometo, no es ningún invento. El lince de la campaña publicitaria episcopal no es ibérico, sino euroasiático, según dicen los expertos en este asunto, una especie que no existe en España. La Iglesia está claro, no sé si de niños se entiende, pero de linces, ¿no? Bueno, no, pero será también, también los niños, la cantidad de chinitos y de negritos que hay en España ahora, pues habrán querido poner también un toque exótico, no caes solo en un lince de Doñana ahí, ¿no? Pero sí, no, la verdad es que la gamba es buena, sí. Eso que dices ahora me estaba recordando un caso de que la gente que hace estos montajes, pues la verdad es que a lo mejor o faltos de cultura, no sé qué colocar, porque me estaba acordando no hace mucho tiempo, a pocos meses, estaban promocionando, creo que era Sevilla, y entonces estaban poniendo Guadalquivir y detrás una catedral, y no era la catedral de Sevilla, era la Palma de Mallorca. Pues se conoce que el tío que lo juntó aquello, pues no lo claro, es que los creativos no tienen por qué saber de todo. En fin, evidentemente. Yo recuerdo hace mucho tiempo una cooperativa de aquí, asturiana, y entonces pues quería una cosa sobre una vaca casina. Claro, una vaca casina, tienes que comentarte lo que es una vaca, porque está claro que la gente que diseña no tienes por qué saber de todo, es decir, que el hecho de que le hayan puesto euroasiático o lo que sea, pues si al final es la imagen, es decir, tampoco es la importancia de... que es la atracción de la campaña. No, pero alguien que controle debe de haberlo, ¿no? Porque eso está de cultura, los ayuntamientos tienen millonadas en no sé cuántos. Eso es la idea está bien. La idea está bien. Es que lo digo, pero estamos hablando de broma, pero realmente es un asunto bastante serio. Estamos hablando de vida, ¿Qué os parece eso, ya que entramos en el debate? Bueno, si queréis que hablemos de eso. Sí, adelante. A mí me parece, bueno, yo ya creo que lo he dicho, es decir, me parece... una inmoralidad, es decir, el tratar de sacar más adelante la famosa ley de aborto tal como está ahora, es decir, me parece es inmoral porque atenta contra la vida, vamos, yo no creo que ya la gente que quiere abortar tiene todas las posibilidades en estos momentos. Yo creo que no se puede ir a más tiempos ni a más plazos de espera, vamos, de tiempos para los abortos, porque además supone un riesgo
grave para la mujer. Y luego me parece también que si para la cantidad de cosas mucho menos serias se pide la aquiescencia de los padres para que una menor, es que estamos hablando de un asunto muy serio. Es decir, una persona con 16 años o con 15 años no tiene, es decir, cuando teníamos esa edad no teníamos ni idea de lo que nos estábamos arriesgando o de las decisiones que tomamos en la vida. Es decir, si una persona con 16 años no tiene casi capacidad para elegir qué carrera quiere hacer, resulta que sí tiene capacidad para decidir que va a ir contra su propio cuerpo y contra una vida. Es decir, me parece de verdad inmoral. Es decir, no, aquí el PSOE en general y la ministra de Igualdad, que también es ridículo que el aborto sea un ministro de Igualdad, porque de Igualdad sería que pudiéramos quedar embarazados los varones. Sí. Porque claro, ¿qué tiene que ver la igualdad con el aborto? Dice que es una cosa ya delirante. Pero entonces, aquí lo que demuestra es el fracaso absoluto de la política del PSOE de tipo sexual. ¿Por qué? Porque se ha llegado al aborto como método anticonceptivo, lo cual es ridículo. Es decir, después de campañas del póntelo, pónselo, de educación sexual, etcétera, etcétera, que la píldora del día después se esté dando como si fuera la aspirina. Eso es una cosa ridícula cuando el esfuerzo que eso supone para la persona que aborta, para la madre, ya, aparte de consideraciones morales y tal, no, es una cuestión puramente ya económica, material, de salud de la madre. Es decir, el aborto. Y en segundo lugar, en España no se ha juzgado a nadie por aborto hace décadas. Es decir, que es una ficción que haya una necesidad de aumentar esta ley. Es decir, es todo un cachondeo. Y entonces, el aborto hay que enfocarlo de otra manera totalmente distinta. Es decir, el aborto en el siglo XXI no puede ser utilizado como método anticonceptivo. Los métodos anticonceptivos que existen hoy son suficientes para que el aborto sea una cosa totalmente excepcional en caso de violación, de no sé qué, y entonces no tiene por qué ser una cosa tan habitual. Entonces, a la persona que aborta, salvo casos excepcionales, habría que ponerle una multa gravísima. ¿Por qué? Pues por molestar a la seguridad social, por irresponsabilidad, por poner en peligro la vida, por despilfarro. Bueno, y no una cosa de esa facilidad. Diciendo puede levantar mucha... No, pero si es que es obvio, es que eso es una cosa elemental. Lo demás es confundir totalmente las cosas, porque es crear problemas donde no los hay. Y es creer que el PP y la Iglesia van a reaccionar contra esto, ya tienen otra vez ahí el maniqueísmo dualista, no. Eso es la confusión total en la que están, un poco, con perdón, la confusión ideológica en la que tú acabas de incurrir ahora cuando dices, qué extraño que el PNV le proponga al PP. Hombre, el PNV es la derecha más radical que hay. El PNV quieren poner un país vasco consagrado al corazón de Jesús. Después de la época Aznar terminaron siendo muy buenas. No, pero que en sus orígenes el PNV, que es una cosa surgida de frailes, de sacristías, con el corazón de Jesús, es una cosa totalmente pues la continuación del carlismo. Sí. Y entonces pues eso está casi tan cercano hoy del PSOE como del PP. Que entonces no debe extrañar, porque los dos vienen de ahí. Sí, bueno, y no se unieron al golpe de Franco simplemente porque no les daba autonomía y tal, que era lo que pedía, pasaron al otro lado. Pero en fin, ahí está el Pato de Santoña, que escribió además un asturiano que no es precisamente... en fin, dudoso, ¿no? Como bien sabemos, y ahí se explica qué hizo el PNV. Yo quería aportar, alguna cosa un poco distinta. Vamos a ver, sobre esta ni siquiera proyecto de ley del aborto, que a mí me parece algo, inconmensurable e impresentable que se está haciendo de esa manera, entre otras cosas porque además no lo tenían ni en el programa electoral, y no sé santo de qué viene. Debe ser que a la ministra miembra pues hay que darle un poco de trabajo. Porque como tú decías, yo lo escuchaba ayer de alguien, que en el caso de que se hablara del tema del aborto, ni es el ministerio adecuado, ni la ministra es lo más adecuada. Porque yo ver a una persona de la edad que ella tiene hablar del aborto, con ese desparpajo, con esa tranquilidad, con esa edad, y bueno, pero esta chica, ¿qué podrá saber de la vida ni de estas cosas? Luego no lo es, ni muchísimo menos. Yo, esto evidentemente, que quede claro, ya lo digo desde el principio, que yo no hago planteamientos religiosos de ningún tipo. Y allá, naturalmente, los que tengan planteamientos religiosos que también tienen sus derechos a tenerlos, perfectamente. Por eso, en este caso concreto, yo coincido con la campaña de la Iglesia, pero por otros motivos, no religiosos, sino por otros. Pero insisto, que los que tengan motivos religiosos también tienen sus derechos a tenerlos. ¿Por qué no los van a tener, no? Yo creo que con los supuestos que había en estos momentos, como bien decía, sobre el tema del aborto, era más que suficiente para estas cuestiones. Y a lo mejor, pues se podían haber hecho análisis. Pero claro, montar un comité de expertos absolutamente adictos
al aborto, no ya al PSOE, al aborto, claramente, es una auténtica vergüenza en este país que un tema tan serio como este, que no preocupa además, yo creo que a casi nadie, no voy a decir a nadie o a casi nadie, que en este momento lo hagan, porque el otro día estaba escuchando a uno de los 1000 firmantes intelectuales, vamos, del tema bioético y demás, cuando decía eso, y le dice, no, nosotros no nos han llamado absolutamente para nada, llevaron a este comité que son los que querían hacer. Y termino con un caso personal, porque lo comenté con mi hijo el otro día precisamente. Mi hijo me llamó hace 15 días más o menos, un hijo que tengo, bueno, fuera de España viviendo, y me dijo, vas a tener un nieto, además, ¿no? Así. Y lo comento por lo siguiente, porque le dije, bueno, ¿y cómo lo sabes? Dice, pues porque llevó a la mujer ya al ginecólogo y le dijo, mira, ven, y entonces le estuvo enseñando y se le veía perfectamente que iba a ser un varón con el 95% de posibilidades y se notaban los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Y además me dijo que medía 5 centímetros, señores, 5 centímetros. Y eso tenía vida claramente y tal. Además hablé con el otro día, digo, mira, probablemente lo vamos a hablar en la tertulia. Y dice, lo vas a hacer famoso. Digo, pues sí, lo voy a hacer famoso porque lo voy a contar. Pues con 5 centímetros ya tenía esos latidos del corazón, ya se le veía toda esta cosa y demás. Entonces, hombre, si quieren llevar esto a unos plazos de 22 semanas o no sé cuántos, porque, vamos, mi nuera debía de estar de unos 8 semanas o poco más. Entonces yo no puedo entrar en el tema científico, ni mucho menos, pero en fin, parece que los científicos están, por lo menos la mayoría, está en la comunidad científica bastante de acuerdo en que, bueno, el número es bastante menor de las 22 semanas, pero mal. Incluso ayer hablaba una señora científica importante que decía que realmente, aunque solamente sea una cuestión unicelular, que es realmente cuando se produce, ¿no?, la reunión del espermatozoide y el óvulo, a partir de ese momento tiene vida, porque aunque sea unicelular la tiene y por lo tanto debería ser vida. Luego, entonces, esto me parece, bueno, otra cosa deleznable, como otra de las muchas, que hay que sacar adelante, pues porque el gobierno no da más de sí. Entonces hay que sacar Antonio, esto. yo quería precisar una cosa, ¿no? Es decir, yo no sé, no quiero entrar dentro del problema religioso, es que es un problema moral. Y la moralidad no es un problema ni del catolicismo, ni del islamismo, es decir, la moralidad es un problema humano. Es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos que tener una moralidad para estar en la vida, para poder desarrollarnos y no agredir ni matar a nuestros congéneres, ¿no? Entonces, porque esto este tópico se está llevando mucho y incluso de forma maniqueísta, ¿no? Sí. Es decir, el hecho de que se pretenda de que o te posicionas en contra del aborto, entonces eres católico, o eres ultraderechas, o eres no sé qué, ¿no? Sí. Perdón, es un tema moral. Si yo quiero que no se maltrate a los animales, que no se maltrate a las plantas, anda que nos hemos haciendo la labor con el oso, que al final el oso nos va a acabar comiendo a todos, pero ¿y qué pasa? ¿El oso es más importante que la vida humana? No, pero sí. Vamos a ver, tú le pegas una patada al lince o tal y te cae mucho más que, hombre, eso por supuesto, ¿eh? Llegó a decir hace unos días un proteccionista del lince, lo escuché por televisión, llegó a decir que el lince son muy pocos y que la especie humana que hay sobrepoblación. Claro, Sí, eso lo dicen. Eso es un poco tan contentos, ¿no? fascista, sí. No, pero bueno, esa superpoblación, los que del Ministerio de la Igualdad, en su siguiente fase, el año que viene, si todavía aguanta el tinglao, pues volverán a sacar otra vez lo de la eutanasia, que les viene muy bien, sí, claro, es verdad. pues porque Es verdad. las pensiones molestan, los hospitales están llenos, etcétera. Es Y el una cosa peligrosa, es una cosa peligrosa. expertos que serán, pues, eutanasia, tal, el médico de Madrid. Pero que no hay que olvidar que el socialfascismo nos llevó a los campos de exterminio. Checa, que nos vamos, así que lo que bueno, nos dejamos decir sobre el PNV País para otro Vasco, día. si lo quiere decir ahora o... No me da tiempo, o lo yo creo que dejamos no da para el tiempo próximo porque yo lo del País Vasco tengo interés en hablar un poco más largo, ¿no? Además, bueno, modestamente escribí en el blog como yo con ello no me beneficio, pero en fin, el último artículo que he escrito ha sido sobre el tema del País Vasco, las posibles relaciones, bastante corto para leer. Y yo únicamente como precisión diría que ese tema de que van a meter independientes no me gusta absolutamente nada. O sea, los independientes y la política son cosas que no casan en absoluto. Hombre, puede haber un independiente concreto, en un tema concreto, no lo discuto, pero lo demás, gobierno de coalición, PSOE, PP, y sin temores, y sin chantajes, y sin miedos a nada. Eso es lo que tienen que hacer claramente, porque si no, se irá al traste porque les pondrán zancadillas y tal, porque ya la ETA está hablando a través de Otegi y el otro tal. Bueno, pues esto no es serio. Y si no llegaran a un acuerdo de posiciones políticas muy concretas, de cambiar el monopolio del vasco en la enseñanza con el español, el control de la ETV,
y poco más, ¿qué es lo que se puede hacer realmente, porque todo lo demás es todo ya, pues no hay nada que hacer. Y eso es, y ahí es donde tienen que echar ahora el resto. Pero perdona, yo ya lo comenté aquí una vez, bueno, en el blog lo tengo escrito. No se trata de un cambio, como decía Lampedusa aquel en El Gato Pardo, de que todo cambie para que todo siga igual, no señor. Se trata de una alternancia, que lo decía Rosa Díez muy bien dicho. Se trata de una alternancia para que cambien muchas cosas que tienen que cambiar necesariamente, pero para toda la ciudadanía vasca, no solamente para la mitad o para la tercera parte. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Ahora sí prometemos hablar de este y de otros asuntos ya el lunes que viene, que será el próximo debate. Gracias, buenas noches, hasta el lunes.